Hola, somos La Casa Invita. Un podcast donde en cada episodio te proponemos un nuevo tema. Se trata de una conversación entre amigos, donde tú también estás invitado. Y como toda conversación entre amigos, hay diferentes puntos de vista y no siempre estamos de acuerdo. E incluso, sí, puede incluir bullying amistoso. Bienvenido. La Casa Invita es una producción de Alitas Friends. La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que podemos ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros. Tenemos las herramientas. La tecnología está de nuestro lado. Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Hola a todos una vez más, sean bienvenidos a un episodio más de La Casa Invita. Este es el penúltimo episodio que me toca conducir. Es decir, una vez más, un tema complicado, amiguitos. Y bueno, el episodio de hoy, como habrán visto ya, es sobre el medio ambiente. Y hoy tocaremos muchos de los puntos relacionados a la ecología, contaminación, consecuencias, entre otros. Es por eso que además de tener al elenco de La Casa Invita, me di a la tarea de invitar a alguien que tengo el placer de conocer desde hace ya algunos años. Ella es una ex compañera mía de la escuela, Daniela Sartillo. Ella nos acompañará a lo largo de este episodio para comentar y complementar sobre esto, el medio ambiente. Así que sin más que agregar por el momento, te dejo presentarte, Daniela. Hola a todos. Bueno, André ya dijo mi nombre, soy Daniela Sartillo. Y creo que la razón por la que André me ha traído este capítulo es que estoy estudiando Ingeniería Ambiental en UPAEP. Y bueno, ya para que conozcan un poquito más de mí, yo trabajo en un proyecto social que se llama Hazlo Sustentable. Y este está enfocado en incentivar a los universitarios a que sean más conscientes en su consumo, pero además de que sean más conscientes en el deterioro ambiental actual y pues ayudarlos un poquito en saber cómo contribuir desde su carrera universitaria. Tenemos un lema que me gustaría decir. Decimos consumidores responsables para negocios responsables. Lo hemos logrado bien, creo yo. Vamos trabajando desde hace 4 años. Ya hemos recibido capital semilla. Lo más común que les puedo decir que hacemos en el proyecto es hacer talleres, fomentando la sustentabilidad, como lo dice nuestro nombre. También pertenecemos a algunos comités ambientales y me parece que hemos hecho bastantes festivales, desde música, arte. Bueno, hemos tratado de involucrar como todo lo que se pueda y darle un punto de vista ambiental. Y bueno, para terminar, creo que los temas que más me gustan en esto de la ingeniería ambiental es la legislación ambiental, las energías renovables y la economía ambiental. Bueno, hola a todos, les habla Eli, bienvenidos a un episodio más. Y pues al igual que André, tengo el placer de conocer a Daniela. Te agradezco mucho por acompañarnos en este episodio. Estoy segura de que debido a tu carrera nos podrás ilustrar más en este tema y que aunque suene muy trillado y que es hasta cierto punto redundante, considero que muchas veces es un tema seguro en exposiciones escolares. Creo que nunca es suficiente el dejar de hablar de este tema, porque no estamos haciendo lo suficiente precisamente respecto a esto. hola amigos, les habla Edgar. Hay que reciclar. Le damos la bienvenida a la invitada del día de hoy. Espero se encuentren muy bien todos. Y es bien lo que dice Eli. Es un tema que todos conocemos y ya bastante redundante. En la primaria me acuerdo que nos decían que teníamos que reciclar. Pero pues que muy pocas personas le toman la importancia que este se merece. Muy bien, ahora ya nos hemos conocido todos un poco más. Así que se viene lo serio, lo bueno del episodio. Quienes hayan identificado ya la línea narrativa que me gusta llevar para los temas que he escogido, pues sabrán más o menos cómo es que va el asunto. Así que me gustaría iniciar con definiciones, como siempre. En esta ocasión
y porque el tema lo permite, empezaré con cifras. A diferencia de los episodios de micromachismos o prensa sensacionalista, ahora tendremos una dinámica un poco más en forma de plática, en la cual abordaremos subtemas que yo iré proponiendo. Bueno, como les comenté, quería comenzar con cifras, así que vamos a ponernos en contexto a nivel mundial. La Organización Meteorológica Mundial, el año pasado, es decir, 2019, nos reporta que fue el año más cálido desde 2016, y a esto se le suma el hecho de que la temperatura a nivel mundial ha tenido un aumento de 1.1 grados desde la era preindustrial. Estamos hablando de 1850 a 1900 y un aumento de 0.2 grados únicamente entre el 2015 y 2019 con respecto a los 5 años anteriores, convirtiendo este periodo de tiempo, estos 5 años, en los años más calurosos jamás registrados. Bueno, justamente así como lo mencionas, André, este aumento de temperatura trae consigo la modificación de las condiciones de vida en el planeta, y las más conocidas y de las más habladas pues claramente son el deshielo de masas glaciares, que tienen asimismo pues sus propias consecuencias, el cual puede ser el porcentaje de radiación solar que la superficie terrestre refleja o devuelve a la atmósfera, también la subida global del nivel del mar, de la cual ya nos hablabas, y de la liberación de gases, columnas de metano. Justamente por la subida de mar, tenemos las inundaciones de islas y ciudades costeras. Según el grupo intergubernamental sobre el cambio climático, durante el periodo de 1901 a 2010, el nivel medio global del mar se elevó 19 centímetros. Se estima que en el año 2100 el nivel del mar será entre 15 y 90 centímetros más alto que el actual, y uno pensaría, bueno, no es tanto. Sin embargo, esto amenaza a 92 millones de personas. Wow, esto es preocupante, ya que, pues, por ejemplo, aquí en México tendremos que nadar en lugar de caminar en las calles. Bueno, de acuerdo a México, me voy a enfocar yo en México, el carácter transversal que se requiere para el cambio climático implica un desarrollo económico que sea bajo en carbono, que sea la inclusión social y equitativa, un manejo racional, una conservación y restauración de los recursos naturales. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es que en México debe de contar con un desarrollo sustentable. Desde el año 2012, México inició con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático, una transición legal e institucional, para la atención de este fenómeno, en donde actualmente la ciencia y la tecnología deben encaminar los esfuerzos del quehacer público para salvaguardar el bienestar de la población. Pero es aquí donde el gobierno de México dice, en la página de www.cambioclimático.gov.mx, que se supone que en este año, 2020, comenzó una nueva etapa para México y el mundo en el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, al ser el periodo donde deben empezar a implementarse las acciones comprometidas en el Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático. Pero yo me pregunto, ¿por qué esperar tanto tiempo cuando podíamos haberlo solucionado desde años anteriores? Ahora bien, es cierto todo esto que mencionan, y en especial lo que dice Eddie. Me parece que es importante habernos dado cuenta del problema desde antes. Pero si estas cifras aún no los impresionan, ahí les van unas cuantas más que he recopilado, que son un poco más cercanas a la mayoría de nosotros, a la mayor parte de nuestra audiencia, que es México. Mi México lindo y cochino, que por si no fuera suficiente ser top mundial en cosas como obesidad infantil, feminicidios, muertes en la comunidad LGBTQ+, y analfabetismo funcional, también destacamos en este rubro.
Global Carbon Atlas, plataforma especializada en recopilar información acerca de los flujos de carbono, sitúa a México entre los 15 países que más dióxido de carbono emiten, poniéndonos en lugar número 12, esto de 1998 a 2018, arrojando un total de 457 megatoneladas de CO2. Ahora es aquí donde les pregunto, ¿qué les parecen estas cifras? Todo esto es alarmante y haciendo una reflexión todavía mayor, según la OMS, las temperaturas extremas en el aire contribuyen directamente a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo en las personas de edad avanzada, que como ya lo mencionaste, bueno, pues somos top en eso. Y también el agua dulce y la escasez de esta puede poner en peligro la higiene y aumentar el riesgo de enfermedades diarreicas que cada año provocan aproximadamente 760,000 defunciones de menores de 5 años. Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua o por los insectos, caracoles y otros animales de sangre fría. Y pues aquí en México también tenemos ese ejemplo, principalmente cuando se habla de dengue y chikungunya. Y bueno, en resumen, unos datos más alarmantes, el cambio climático causa anualmente unas 250,000 defunciones adicionales entre 2030 y 2050, que es lo que se calcula, 38,000 por exposición de personas ancianas al calor, 48,000 por diarrea y 60,000 por malaria, además de 95,000 por desnutrición infantil. Así es, Eli, es correcto todo lo que comentas. Y aparte de las enfermedades que pueden llegar a existir a cambio de, bueno, por el cambio climático, si estás expuesto continuamente al CO2 que emiten todas las empresas, autos, etcétera, también podemos llegar a tener enfermedades tanto en la piel como en los ojos. Pues a mí me gustaría como contribuir un poquito en este tema con todo lo que han dicho y los datos duros. No me gustaría ser la persona negativa, pero pues la cosa se va a poner peor, ¿no? Ya he platicado con los chicos anteriormente y una de nuestras posturas es, bueno, nuestros papás, no sé si ya lo han visto ustedes, pero ellos dicen, en el 2000 se iba a acabar, en el 2006 se iba a acabar el mundo y no pasó nada. Entonces yo no creo en esto, ¿no? Y lo mismo está sucediendo con el cambio climático, ¿no? Desafortunadamente, pues están todos estos datos y está toda esta evidencia científica. No es lo mismo evidencia científica a decir que el 2006 es el año del diablo porque hay teorías conspirativas, ¿no? Entonces creo que es algo muy fuerte, pero bueno, desviándome un poquito, quiero iniciar como con definiciones. Algo que me pasa mucho en las pláticas que empiezo a dar es que ya los hemos bombardeado tanto de información que a veces se pierde como la definición. Entonces, iniciando es el efecto invernadero, lo necesitamos absolutamente todas las personas en este planeta y todos los seres vivos, porque sin él las temperaturas serían altamente extremas, y no solo hablo de calor, también de frío, ¿no? Por la noche. Entonces el efecto invernadero, así vamos a recordarlo, un invernadero. Nosotros estamos calentando un poquito el planeta. Se mantiene el calor gracias a la atmósfera y el que está en exceso se supone que se debe desviar de forma natural, ¿no? Lo que está ocurriendo actualmente con el efecto invernadero es que nos estamos pasando de calentarnos, ¿no? Y otro de los argumentos que nos llegan a decir personas que a lo mejor desconocen del tema o les ha llegado esta famosa cadena de desinformación por WhatsApp o Facebook, que lo hemos visto, son altos índices de desinformación en estas redes, pues que hay personas que aseguran que en su localidad o en su país no les está afectando el cambio climático, o por el contrario, ¿no? Yo estoy disminuyendo, mi promedio de temperatura era de 15 grados y ahora es de 14, claro que el cambio climático no existe. Pero les digo, es algo muy importante, ¿no? Tenemos que diferenciar que
es un cambio de temperatura, por eso es cambio climático. Hay un cambio, hay una variación climática que antes no existía y que por las eras preindustriales era muy diferente al que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, creo que es de las cosas más importantes que me gustaría definir. Entonces, creo que ya dije las dos más importantes. Ahora vamos con lo que son los GEI, por si en algún momento los llego a mencionar, ¿no? Los GEI son los gases de efecto invernadero. Como les digo, son positivos porque sí calientan la Tierra, sí permiten que exista vida, pero estos tienen un potencial de calor. La razón por la que las personas satanizan tanto al dióxido de carbono o al CO2, no sé cómo lo conozcan, es que es demasiado fácil emitirlo, ¿no? Nosotros al estar respirando ahorita, platicando en este momento, lo estamos emitiendo. Entonces, como se emite demasiado fácil y es de las cosas que más andan en la atmósfera en términos industriales, ¿no? Bueno, pues por eso es que lo hemos satanizado tanto. Pero hay otros, como el metano, que justo lo vamos a hablar después en esta sesión, que lo emiten las vacas, o bueno, no solo las vacas, en general, nosotros también, ¿no? Pero lo han también satanizado en carne porque es 27 veces más contaminante que el CO2. Y si hablamos de los famosos NOx o SOx, que si en un ratito la audiencia tiene como la curiosidad de buscarlos, pues estos provocan la lluvia ácida, ¿no? La famosa lluvia ácida, y su potencial de calentamiento se eleva aún más, ¿no? Ya hablamos de 4000, 2000 en potencial de calentamiento, entonces muy importante. Y por último, lo del nivel del mar. Estos datos están muy fuertes y esto es una realidad. O sea, si no hacemos nada y seguimos con estas políticas, incluso me gustaría como terminar con el Acuerdo de París. Ustedes pueden buscar en Google ahorita o en Facebook y hay noticias de islas que se están hundiendo actualmente, ¿no? Islas en Indonesia, las Islas Maldivas, o sea, ya está ocurriendo, ya hay gente que está emigrando por esto. Entonces, en general, nosotros siempre hemos sido como una especie que tiende a la migración. Naturalmente hemos migrado, ¿no? Y con este tema, aparte de las guerras que se vienen, pues viene una migración masiva y con esto, pues, problemas sociales, ¿no? Entonces creo que con esto me gustaría como recalcar mucho esa parte, que desafortunadamente que tengas una crisis ambiental conlleva a otras. De hecho, el coronavirus, lo que estamos viviendo ahorita, es una crisis ambiental que derivó a una crisis sanitaria, a una crisis económica. Entonces, bueno, creo que esa es la prueba de que todo está ligado, ¿no? A mí me gustaría rescatar precisamente con lo que iniciaste, Dani, hablando, que es que a otras generaciones no les importa o no les importa de la misma manera, y quisiera resaltarlo. Y era algo que eventualmente quería comentar, pero creo que este es el momento. Precisamente en este boom que hemos tenido, que en gran parte ha contribuido esta chica sueca, Greta Thunberg, y que en su discurso de la ONU es precisamente lo que les dice, ¿no? O sea, ustedes vienen con promesas y nos dicen que todo está bien, que van a hacer lo suficiente, y es precisamente por eso que yo les decía, no estamos haciendo lo suficiente. Así que, pues sí, aunque parece redundante que hablemos tanto de estos temas, sigue siendo importante, sobre todo por la desinformación que tú ya mencionas y porque nos falta acercarnos más a personas como tú que realmente saben de lo que están hablando respecto a estos temas. Pues no sé si soy experta, digo, soy estudiante y todo, no sé, todo se va trabajando de poco en poquito. Pero sí, ya lo he visto desde antes. Hay una gran cantidad de desinformación. Incluso pues hay empresas grandes detrás de esto, ¿no? No sé si han leído como de un caso en el que pues varios periodistas y medios de comunicación trataron de ocultar pues el hecho de que Exxon, una de las compañías gringas más poderosas que se encarga de este tema de hidrocarburos, era de las más contaminantes. Y justo negando el cambio climático. Entonces,
pues desafortunadamente creo que a veces hay detrás muchos intereses, yo les decía políticos, pero también hay económicos, hay particulares detrás de esto queriendo modificarlo. Y justo eso me llevaba a lo del Acuerdo de París, ¿no? Que el acuerdo es un acuerdo internacional, lo catalogan como uno de los 3 más importantes en todo lo que va de la historia de la humanidad desde el inicio de la ONU. Y bueno, ¿por qué lo hizo tan importante? Pues justamente esto, ¿no? Que ya dijimos que ya nos pasamos y que tenemos que regular nuestra temperatura a 1.5, y ya hay científicos que nos están diciendo que ya no se pudo el 1.5, que vayamos por el 2 y que con el 2 ya va a haber consecuencias negativas, pero bueno, que el punto es intentarle, ¿no? Entonces México se comprometió a disminuir, perdonen si me equivoco, les voy a dar promedios, del 22 al 25% de emisiones de gases GEI, me parece. Esto en los primeros años, a 2025. Para 2030 se había comprometido a que el 34% de su energía más o menos se obtuviera de energía renovable, de energía limpia. Entonces, con este cambio de administración, y no solo eso, o sea, es una realidad, no solamente fue el cambio de administración, a mí me molesta un poquito ver en redes este ataque como constante a este nuevo gobierno, porque le echan mucho la culpa, y me parece que tenemos que voltear y decir, bueno, por ejemplo, Pemex llevaba perdida desde hace 4 sexenios. O sea, hay que ser más observativos en este tema, porque López Obrador se está enfocando en algo que ya no existe, que ya se vio que está perdido, y los otros también lo fomentaron. Entonces, es un relajo, por ejemplo, con la reforma energética, porque si bien le dimos la entrada en las energías renovables, el tema social lo abandonamos completamente, ¿no? Entonces, actualmente hay aerogeneradores en toda la parte del Istmo en Oaxaca, y pues la gente no está feliz. Incluso hubo ahí una estafa, ¿no? Pues ya saben, creo que lo de siempre. Una persona, no recuerdo quién es, me imagino que es su presidente municipal, se ha quedado con el dinero que prometieron para estas personas, ¿no? Entonces se ve que hay un estrés de ganado, se les muere su ganado, se muere la única forma en la que se sustentan en esa comunidad, y aparte les roban el dinero. Entonces es una cosa pues difícil, ¿no? O sea, lo que quiero llegar con esto es que claro que tenemos que meter energías renovables, pero pues tenemos que también regularizar este tema, ¿no? Justamente para evitar que el tema social se vea afectado desde ahí, ¿no? Y bueno, otro caso, la verdad es que no recuerdo el lugar, se llama, no recuerdo, es una laguna, después les puedo pasar bien el dato, pero es una laguna que está en Puebla, y ahí pusieron, me parece que Alchichica, y ahí pusieron lo que son paneles solares. Nosotros creemos que los paneles solares son muy positivos, y claro que lo son. Les digo, las energías renovables me gustan mucho. Aquí el tema fue que lo metieron en área natural protegida, y que evidentemente la comunidad no está contenta, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que hay un tema social detrás que se está ignorando, y todavía la sustentabilidad se está ignorando aún más. O sea, no hemos encontrado el balance. O es el tema económico, o es el tema social, o el ambiental, porque las tres no se pueden juntas. Pongo otro ejemplo de esta administración, Dos Bocas, ¿no? La gente le ha tirado muchísimo a Dos Bocas, y pues sí, ¿no? Yo también soy de esas personas en Twitter que digo, bueno, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, después de haber firmado un acuerdo, nos están diciendo que le vamos a apostar otra vez a los hidrocarburos, ¿no? Con una empresa que ya está rota, ¿no? No sé si se han enterado como la situación de Pemex y sus números rojos. Sí, no, es evidente que este problema va más allá de lo económico, es más enfocado a la parte social, como decía, si no se puede abarcar todas las áreas, porque pues es un problema tan grande que a final de cuentas se ha magnificado a tal punto en el que esto ya está fuera de control para todos y no saben cómo detenerlo, nada más se están poniendo como parchecitos en ciertas zonas específicas y todo lo demás lo ignoran. Ahora bien, me gustaría pasar a una parte que me parece de suma importancia también, que es la parte de los niveles de basura y los residuos.
Estos niveles de basura y residuos están escalando a niveles altamente desproporcionados. Estamos produciendo muchísima basura y esta contaminación no es ningún secreto. Hay muchísimas prácticas que a día de hoy tienen un impacto altísimo en esto. Es por eso que me gustaría preguntarte y saber tu opinión, Daniela, acerca de qué es lo que tiene más impacto de estos residuos. ¿Qué te parecen estas prácticas como lo es la exportación de la basura? Y ese es un tema muy complicado. De hecho, era de los temas en los que más enfocaba mi proyecto iniciando. Pero bueno, les voy a dar como el panorama general para que podamos empezar como a darle forma a esto. Primero, más o menos generamos como 2.100 toneladas de desechos al año a nivel mundial, ¿no? México al día genera, pues más o menos en promedio, digo, todavía no estamos tan pasados con otros países, pero ya estamos llegándole casi al kilo. Son 852 gramos más o menos diariamente. La Universidad de México, evidentemente, esto aumenta muchísimo, ¿no? Entonces, más o menos ya sumando todo lo que hacemos en el país, son 103.000 toneladas al día de residuos sólidos urbanos, que nada más como para aclarar, el residuo sólido urbano es el que generamos en casa, en la escuela, en lugares en donde nos prestan servicio, ¿no? Básicos, ¿no? Todo lo de la salud ya contribuye a residuos peligrosos. Y hay otros que se llaman residuos especiales, que son como las llantas, ya cosas a mayor tamaño, magnitud, como para aclararlo un poquito, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención, respondiendo a tu pregunta ya un poquito, es que aquí en México y en general en el mundo casi estamos a la mitad de nuestros residuos son residuos orgánicos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros proponíamos es, bueno, si tus desechos son, pues, la mitad es algo que te comiste y que te sobró la cascarita o algo así, bueno, esto puede tener una solución, ¿no? Mucha gente ahora en cuarentena he visto que ha implementado sus compostas y ese es un buen inicio, ¿no? Porque creo que la problemática inicial en nuestro país es que los desechos no tienen un buen destino. El único destino es el relleno sanitario, si bien nos va, porque, bueno, ya hablando en temas de estadística, más o menos como el 87% de todos los residuos que generamos se van a lo que son vertederos. Y bueno, esto de irse a un vertedero es triste porque a pesar de que en temas ya gubernamentales te aseguran que se va a ver un relleno sanitario, esta cifra de 87% viene porque un relleno sanitario no está en condiciones. ¿Qué significa que no está en condiciones? Existe una membrana para que no se filtren todos los desechos. Para el desecho orgánico se le llama lixiviado, ¿no? Entonces, no se filtra y eso permite que incluso se pueda bombear y ha habido casos exitosos en los que estos lixiviados se pueden hacer fertilizante, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la realidad en México es que pues la mayoría no está en buenas condiciones, no se le puede llamar relleno sanitario, entonces nada más pasa a vertedero, que es un lugar en donde tú fuiste a tirar tu basura y haces una montaña de toda la basura que generó toda tu ciudad o todo tu estado, y ahí se queda y se va acumulando, ¿no? Yo lo he platicado antes, les digo, miren, vamos a dejar monumentos tremendos, ¿no? Aparte de si llega un apocalipsis y ven edificios enormes, ¿no? Estos rascacielos, también van a ver nuestras montañas de basura, porque son muy grandes. Y hay veces en que el cambio de administración, el tema político, las inversiones no llegan y entonces siguen saturando estos lugares, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mayor problema en México, ¿no? Que no está yendo a los lugares a donde debería ir o no les estamos dando el tratamiento que les deberíamos de dar, ¿no? Y pues yo les voy a poner el ejemplo de donde yo vivo, soy de Tlaxcala. Entonces, aquí nosotros investigando un poquito, descubrimos que hay 4 rellenos sanitarios, se supone, en Tlaxcala. Les digo se supone porque si le ponemos las condiciones y empezamos a regular, así sí es o no un relleno sanitario, solo uno cumple con las condiciones.
y me parece que está en Huamantla, un lugar que está como a 40-50 minutos de donde yo vivo. Entonces, evidentemente mis residuos no se van para allá, se van para otro relleno, que no es relleno, que es un vertedero, ¿no? Entonces, cada cosa que genera mi familia es eso. Y ahora, el último ejemplo que les voy a poner para que entren en contexto con esto, por si gustan igual investigarlo más adelante, las personas que me están escuchando, es la planta de termovalorización que se llama el Zarape. Este inició justo con la reforma energética del sexenio anterior. Y esta planta de termovalorización, como lo dice su nombre, mete calor y valor. Lo que hacen es quemar la basura. El plan de esta planta era más o menos atender 4.500 toneladas de las 13.000 toneladas que se generan en Ciudad de México. Y esto lo que iba a hacer, iba a abastecer 12 líneas del metro. Ahora, con el cambio de administración y que entra Claudia Sheinbaum, ella pone un freno a este proyecto que ya estaba casi terminado y dice, ¿saben qué? No nos conviene porque nos vamos a endeudar, no recuerdo tantos años, me parece que unos 32 años era este tema de endeudarse, y ella dijo, no tenemos dinero para esto, y se canceló. Aunque era una planta que ya estaba prácticamente terminada. Entonces, bueno, hay muchas controversias, ¿no? Hay personas que se dedican a esta parte del activismo y que se les considera ambientalistas y que dicen, no, estuvo bien porque con este tipo de plantas seguimos fomentando que consuman, y es un argumento que yo entiendo, ¿no? Pero desde la ingeniería ambiental he tratado de ver el aspecto positivo y negativo. Entonces, íbamos a generar energía eléctrica que iba a abastecer a 12 líneas del metro. Ese es el primer aspecto positivo. Ahora, iban a atender a sus residuos sólidos, porque en la Ciudad de México es un desastre, ¿no? O sea, no pueden, ya no caben personas, pues mucho menos basura. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo están mandando a otros estados, lo están mandando a Hidalgo, lo están mandando a Ciudad de México. Entonces, claro que es una solución en este momento, porque no se puede hacer nada. O sea, esas 13.000 toneladas se siguen generando, ¿no? Entonces, pues yo sí como que trato de ver este aspecto positivo, negativo, y tratar de valorarlo, ¿no? La planta ya estaba hecha y hay países que ya tienen años, ¿no? Que esta tecnología ya es muy vieja para ellos. En general son países desarrollados, ¿no? Y evidentemente esta tecnología sí es muy cara porque nos íbamos a endeudar demasiados años con esto. Y ahora, lo peor de todo es que, no sé si ya han visto casos, me gustaría que lo comentaran ahorita, ¿no? De pues que esta administración se le ha hecho muy fácil cancelar cosas, ¿no? El proyecto del aeropuerto es un ejemplo, el proyecto aquí de la cervecería en Mexicali es otro proyecto que también tiene mucho de qué hablarse, y ahora el caso de Zarape, ¿no? Que en los medios no nos dan información de qué está sucediendo. Lo último que sé, que tengo entendido que ocurrió, es que Veolia, la empresa que estaba como en coordinación con todas las empresas inversionistas, pues está metiendo una demanda porque les han cancelado el contrato, ¿no? Entonces creo que hay que tener como bien, no sé cómo decirlo, como bien estructurado si es bueno o es malo, ¿no? Yo creo que nada es perfecto. Ya les decía, las energías renovables las vemos muy bonitas, pero pues ya les mencioné algunos de los casos en los que no ha funcionado. Y pues lo mismo, esto de cancelar proyectos de la nada, ¿no? Que pues sí, qué bueno que estás luchando y que quieres austeridad y que estás escuchando por primera vez según López Obrador al pueblo, y que si no quieren que se haga la cervecería no se hace. Claro, pero hay un problema legal detrás de esto, y ¿qué vamos a hacer con las cosas que ya se construyeron, no? Claro, me parece importante que recalques tanto este punto de lo que es esto de la administración cancelando tantas cosas. Por ejemplo, lo que comentabas del proyecto Zarape, no tenía la menor idea de la existencia de esto, y eso que pues por obvias razones tuve que estar investigando bastante sobre el tema para el podcast. Pero te juro que nunca había escuchado acerca de este proyecto, ni siquiera sabía que lo habían cancelado. Y mira, una cosa más que se suma a la lista de
bastantes que son ya de las que puede jactarse la administración de haber cancelado, y me parece que esto va más allá de los intereses políticos y sociales. Creo que, no sé, quizás me escuche demasiado, no sé, pesimista, por así decirlo, pero creo que tienen que demostrar el presidente y toda la administración que ellos están al poder y que se hace lo que ellos digan, más allá de todo lo que las implicaciones que conlleve el cancelar este tipo de proyectos, porque como dices, o sea, si ya está, y sí, aunque nos íbamos a endeudar, y como lo planteaba, será una solución realmente viable en este aspecto, me parece que está velando más por sus intereses que por el bienestar común. A menos es lo que me da a entender a mí. Sí, claro, te digo que es un tema bien complicado porque cuando tomas tema medio ambiente, tienes que tomar a fuerza, aunque no quieras, el tema político que siempre va a tener ahí algo detrás, el tema privado, claro, porque hay intereses privados. Les digo, Veolia, pues es una empresa privada, y a la sociedad, ¿no? Porque, bueno, les digo, ¿no? Ya hablando como en temas de como ambientalista, ¿no? Yo también era muy positiva antes. Yo decía, la gente sí puede moderar su consumo, la gente sí puede dejar de producir basura. Yo llegué a ser de estas personas que decían nada basura, ¿no? Cero residuos. Y mire, yo lo empiezo a analizar, la experiencia me ha dado como más conocimiento en esto, y es muy difícil cambiarle la mentalidad a las personas que te rodean, y peor aún cambiarlo en masa, ¿no? Desde mi experiencia yo lo he visto en mi familia, incluso con mi pareja o mis amigos, ¿no? Que te llegan a tachar de extremista, o te llegan a decir, lo más famoso es hippie, ¿no? Y pues no se presta mucho, o sea, les digo, ¿no? Tema ambiental con muchas cosas. Entonces también está la parte social, ¿no? ¿Cómo le llegas a los demás para que pues los convenzas, ¿no? ¿Cómo le dices a la Ciudad de México, oye, Ciudad de México deja de producir 13,000 toneladas y ahora bájale a 11, bájale a 10, y así vele bajando poquito a poquito? Pues es un tema muy complicado. La concientización es demasiado importante. O sea, prácticamente, si todos tuviéramos conciencia ambiental, conciencia social, yo creo que no existirían estos problemas. Y no nos culpo porque hay mucha información que anda ahí. Creo que ya nos hemos bombardeado de información y a la vez no hay nada, ¿no? Como tú me decías, por ejemplo, el caso del zarape, pues no es muy sonado a lo mejor en Facebook, ¿no? Es más sonado este tema del popote con la tortuga que esto, o que llevar tu topper y los nuevos toppers que han sacado de silicón que se ven bien coquetos y no sé qué, y eso es más atractivo que estos temas que están detrás, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy, muy difícil. Digo que es un tema completo. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo al respecto, ¿no? Digo, yo hablé del zarape, pero en general de los residuos, ¿cómo ven? Si alguno de ustedes ya han adentrado como en este tema, díganme, ¿qué tal les va convenciendo a los demás que cambien sus hábitos? Bueno, ciertamente es muy complicado, y al igual que André, la verdad yo no había escuchado de este tema por cuestiones académicas y hasta cierto punto profesionales. Nosotros en nuestra clase de envases y embalaje nos hablan un poco sobre la composición del plástico, y sabemos que hay pues bastante infinidad que en realidad se debe a su composición química, de los cuales, bueno, es importante decir que solo se puede reciclar el tipo 1, 2 y 5. Los tipos 3, 4, 6 y 7 son quemados, como los mencionabas, y también tiene que ver con este problema que mencionabas de que los llamados rellenos sanitarios pues no están en condiciones. Entonces muchas veces estos plásticos o estos residuos terminan siendo enterrados, quemados o en vertederos, como bien lo mencionabas. Ahora, en cuanto a la parte que mencionaba André,
sobre la importación y la exportación de basura. En China se importaban 3/4 de los residuos mundiales en el 2018. Sin embargo, como bien también lo mencionabas, Dani, su proceso era quemarlos y esto producía pues gránulos de plástico para pues hacer otro tipo de productos, ¿no? Sin embargo, pues esto contaminaba mucho su aire y es bastante sabido y conocido el caso de China y cómo estaba la situación de su aire, y pues creo que fue un factor que no solamente a ellos, sino a nivel mundial se dio a conocer todavía más cuando tuvieron las Olimpiadas en Beijing. Y bueno, como les decía, en el 2018 fueron canceladas estas importaciones y entonces en Malasia se tomó este negocio. Sin embargo, es hasta cierto punto ilegal, ya que se necesita que pues este tipo de fábricas tengan ciertas condiciones para realizar los procesos adecuados. Y entonces ahora, en vez de que la basura del mundo esté en China, ahora está en Malasia. Es como si se hubieran trasladado los problemas de todo el mundo de China a Malasia y así sucesivamente. Y sin embargo, pues al ser ilegal, es todavía mayor el problema en otros países que no han podido hacer este proceso de exportación, ¿no? Hay un documental en Netflix, una serie documental, yo ya les había mencionado que me gusta mucho ver este tipo de contenidos, que se llama Sociedades de Consumo, y uno de sus episodios es precisamente el que habla sobre esta problemática, que es el falso reciclaje, y en él nos muestran una envoltura de golosinas de Reino Unido que termina en Malasia. Y creo que esto a mí a nivel personal me hizo cuestionarme en dónde terminan mis residuos, sobre todo de este tipo, ¿no? Que es tan complicado de que se llegue a un proceso adecuado para que desaparezca prácticamente. Y ya que tú mencionabas lo de los popotes, creo que me gustaría también decir que, y anuado con lo que decías de la mentalidad, que muchas personas dicen, ok, no me dan popote, pero bueno, entonces que no me den un vaso de cartón que al fin de cuentas está plastificado. Y como dices, pues es un tema que no solamente se debe de ver desde un lado, porque también en este episodio que les comentaba está la parte de la regulación y nos muestran el caso de Laredo, en Texas, donde la sociedad se juntó para pedir que se prohibiera el uso de bolsas de plástico, y lo que te muestran es una realidad en la que la gente tomó conciencia. Sin embargo, pues sí se vieron implicados los intereses tanto políticos como privados, como bien lo mencionabas, de la industria del plástico, precisamente de los que hacían las bolsas de plástico, que al final terminaron apoyando la contraparte y pagando pues prácticamente los gastos de abogados y toda esta parte legal. No, y el reciclaje es un tema bien importante de mencionar. Creo que como que se hizo una campaña así de marketing masiva en la que metieron que el reciclaje es muy muy bueno y muy positivo, ¿no? Pero sí está esta parte en Malasia, y es un tema de, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que tienen una cultura de reciclaje y que dicen, no, pues nosotros reciclamos, se llaman reciclar, y tienen sus maquinitas en cada súper para poder reciclar sus residuos y utilizan eso para ir al metro o el bus. Bueno, lo ponen muy positivo, ¿no? Pero detrás de esto pues también hay un proceso y también hay cosas que no son tan buenas. O sea, el reciclaje no es la primera R, ¿no? Primero tienes que reducir, luego tienes que reutilizar, ¿no? Entonces siento que le demos prioridad a la última opción es lo peor que podemos hacer, ¿no? Yo he ido a estos procesos industriales en tema de reciclaje. Hay veces que utilizan sosa cáustica, ¿no? Por ejemplo, es una sustancia química que es muy nociva, que pues finalmente está contaminando el agua. Y yo se lo he dicho mucho a los chicos en mis proyectos, que yo siento que más que nada es como, pues es económicamente viable,
pero eso no quiere decir que sea ambientalmente viable, ¿no? No la estoy satanizando, no estoy diciendo que deberíamos eliminarlo, claro que no, porque incluso hay personas en México que ganan de esto. No sé si alguna vez vieron a un señor que salió en un noticiero y decía que él se había hecho rico por haber separado los residuos y por meter una buena organización en uno de los rellenos sanitarios en Ciudad de México, me parece. Entonces pudo generar muy buenos ingresos. Entonces hay mucha gente que lo hace y que genera ingresos con esto. Les digo, no le estoy diciendo, no, ya no lo hagan, pero estoy diciendo que esta no es la solución, ¿no? Entonces sí hay que diferenciar mucho el tema. Te digo que bueno que lo mencionas, porque es cierto, y no solamente como en tema de plásticos, también en electrónica, ¿no? O sea, toda la basura de electrónica pues se va a otros países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, si ellos se lo quedaran, les saldría 10 veces más caro que ellos le dieran tratamiento a que se lo den en un país de bajos recursos y pues que le vaya bien, ¿no? Lo despiden, lo mandan y se acabó el problema. Entonces creo que hay un tema, les digo, otra vez, un tema social, ¿no? Hay países en la India, ¿no? Igual, no nos vamos muy lejos, pues se están muriendo. ¿Por qué? Porque no están en buenas condiciones. Ellos, para empezar, ¿no? Desde el momento en que el plástico entra en calor, ya hay un riesgo de que tengas algún problema pulmonar. Entonces la gente se muere de cáncer pulmonar y otras enfermedades relacionadas a los pulmones y pues nadie hace nada, ¿no? Seguimos romantizando la idea de reciclar. Entonces sí, un tema. Claro, es muy, muy importante pues el tema que comentan acerca del plástico, de lo que comentaba Elia, de los tipos de plástico que existen y que pues dependiendo de la composición en la que se encuentren es como se pueden reciclar o no se pueden reciclar. Por ejemplo, igual lo que comentaba Eli era que ciertos productos que sean de cartón adentro tienen una laminación de plástico para que pues el producto se contenga en buen estado y pueda ser distribuido para su venta. Y pues algo que yo quería comentar es que pues México es uno de los países que tira más desechos de plástico. Aproximadamente genera 8 millones de toneladas al año y de todos estos plásticos que se generan, únicamente solo se recicla el 32%. Entonces, es aquí donde, pues, lo que comentaba Dani, que le llegó el popotito a la tortuga. Y eso fue lo que se volvió viral. Entonces, pero no vemos el detrás de, o sea, no sabemos dónde van a caer nuestros residuos y si están en buen estado los rellenos sanitarios, que era lo que comentaban. Pero si no, bueno, también llega a la tierra, no tan solo al océano, ya que en la tierra existen microplásticos, los cuales pueden llegar a afectar a los cultivos, porque las lombrices se comen estos microplásticos y pierden el aporte nutrimental que deberían de proporcionar hacia la tierra. Entonces, pues eso no es muy bueno para la población, porque ¿qué es lo que consumimos nosotros? Todo lo que cultivan otras personas llega a nuestra casa y no lo comemos. Entonces, por eso ya no nos proporciona tanto beneficio. Ahora bien, ha estado siendo un constante todo esta parte que ha mencionado tanto Daniela como yo, que es un problema social. Y pues dirán que qué odioso, qué molesto soy, aquellos que han escuchado los episodios que he conducido, pero me la paso criticando tanto la sociedad en la que vivimos, que pues en este episodio no voy a perder la oportunidad de criticar otra mala herencia que nos han dejado y que nos han inculcado, como la es el consumismo. Todo esto está relacionado prácticamente por lo que ya había estado comentando Daniela, porque
generamos demasiados desechos electrónicos, plásticos, etcétera. Y a día de hoy es uno de los principales problemas, porque tenemos estas ganas constantes de estar comprando cosas. Todo es comprar, todo lo que nos rodea. La globalización y el mundo en el que vivimos nos invitan a eso. No es ninguna novedad que pues prendes la televisión y te saltan anuncios, o entras a redes sociales y te salta otro anuncio. Es más, hasta tu teléfono te escucha, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El teléfono sabe de qué es lo que hablas y qué es lo que piensa que necesitas comprar. Siempre es comprar, 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 comprar. Pero realmente me pregunto, ¿nos hemos puesto a pensar en las consecuencias que este consumismo en el que vivimos nos trae? Y es que este impacto va más allá de comprar o no comprar algo, porque las cantidades de basura producidas son inconmensurables. Prueba de ello son, por ejemplo, estas frutas que te venden en el supermercado ya embolsadas y pesadas, listas para comer. Porque es obvio que no necesitas comprar una fruta con un plástico más. Estos llamados plásticos de un solo uso, no sé, pero a mi parecer son de los principales contaminantes en cuanto a esto. Y pues es obvio que podemos comprar esta fruta sin necesidad de comprar el plástico, pero como es más sencillo ir al supermercado y comprar, como les digo, la bolsa ya empaquetada y lista para consumo de manzanas, pues lo seguimos haciendo. Ahora, aquí me gustaría agregar también la parte de esta cultura de desechar que tenemos. Eh, Porque generalmente todo lo desechamos tan sencillamente como de, mira, ya me compré las manzanas que les decía y tiro el plástico a la basura, ya, como sea. Y me gustaría tocar una parte de la cual no se habla tanto en el consumismo, que son los alimentos. Haciendo un poco de investigación para este tema se hace notar fácilmente el problema, porque estamos explotando los recursos naturales de una forma muy grave. En específico, me gustaría saber un poco más acerca de la producción de carne. Es por eso que te pregunto, Daniela, si nos puedes comentar un poco más acerca de esto. ¿Por qué la producción de carne es tan impactante para el medio ambiente? Pues ya recomendando, como Eli también lo hizo, hay una cosa que aprendí bien y fue gracias a Netflix, de hecho, no fue en la escuela. Y es este impacto que genera la carne, lo pueden ver, se llama Cowspiracy, ese documental, y te da una idea general. Bueno, ya después vamos buscando datos y justamente después de ver el documental empiezo a tener clases sobre esto. Y les voy a decir una frase de Pete Smith que dice: es obvio que en el occidente estamos comiendo demasiada carne. ¿Por qué quise resaltar esto? En el occidente. En general, nosotros siempre hemos sido influenciados por los americanos, ¿no? Los estadounidenses. No, a muchos no les gusta que les digamos norteamericanos o americanos, ¿no? Porque también somos parte de América, pero bueno, nos hemos visto influenciados por ellos. Entonces, si ellos comen hamburguesa, nosotros comemos hamburguesa. Si a ellos les gusta una marca, a nosotros nos gusta una marca, ¿no? Y no solo nosotros, no solo México. En general, el mundo obviamente tiene que ser influenciado pues por esta potencia mundial, ¿no? Ahora, aquí el problema del consumo de carne, que pareciera que es como muy inofensivo y que hasta hace, no sé, 1 año, 2 años, empezó a tener como, no sé, un auge, y entonces muchas asociaciones empezaron a hablar de esto. Es pues precisamente eso lo que les decía, ¿no? Del metano. Si contamina 27 veces más, entonces ya tenemos un problema, el primer problema. Ahora, no sé, lo voy a hablar pues tratando como de darles un promedio, porque les digo, depende mucho del autor. Entonces, nos dicen que su impacto es del 25% de emisiones GEI a nivel mundial. Les digo, esto puede variar, depende de quién lo diga. Hay otros que aseguran que hasta el 50%. Ahora voy a hablar de México y bueno, estos datos los saqué hace poquito, en el 2018, entonces yo creo que están un poco actualizados.
Solamente de ganado se genera más o menos el 12% de emisiones de gases GEI de ganado. Ahora, el problema del ganado no solamente es, pues eso, el animal rumiante, que el rumiante es que esté masticando toda la comida, pues erupte y suelte estos gases o haga del baño y en el momento de la descomposición de sus heces también se obtenga esto que es el metano, ¿no? O sea, eso no solo es el problema, ¿no? Una de las cosas que más ha generado un impacto dentro de la ganadería y también de la agricultura, debo decir, es el tema de, pues, el cambio de uso de suelos. Actualmente estamos deforestando como nunca antes y no hemos parado, ¿no? No hemos parado de esto. ¿Y por qué también agregué agricultura? Porque justamente está pasando en Michoacán que están deforestando y no es por carne, es por aguacate. Porque el aguacate también ha tenido pues un gran impacto a nivel mundial. Y entonces, bueno, ahora somos el primer lugar, en producir aguacate y somos de los más fuertes en exportarlo, pero bueno, a consecuencia de, algún día lo podemos platicar más adelante, de crimen organizado, de deforestación, de problemas con niños con cáncer por la cantidad de químicos que se utilizan, etcétera, ¿no? Entonces les digo, el uso de suelo también es un problema, ¿no? Porque un árbol naturalmente almacena el carbono, lo guarda, en el momento que tú lo cortas, lo suelta. Entonces van muy acompañadas. Ahora, el tema del ganado, les digo, es muy complicado y aquí en México lo han ligado a que es una de las causas por las que pues estamos como estamos, dicen, ¿no? Porque no hemos tomado buenas prácticas para consumirlo. Yo les digo, desde la parte de ingeniería ambiental no puedo como simplemente negar algo, ¿no? No puedo decir no más. Digo, a mí me encantaría y cuando terminé de ver este documental en Netflix dije, no, ya mañana todo el mundo se hace vegano en mi casa y vamos a disminuirlo, pero no se puede, ¿no? Es muy complicado. En temas nutricionales ya he leído como algunas cosas como que no les gusta, como que sí, digo, hay veganos que les va muy bien, que son muy sanos y que han hecho masa muscular, pero bueno, en general es eso una de las cosas por las que muchos lo rechazan. Y también lo veo desde el lado de cuánto beneficio hay detrás de esto, ¿no? Cuántos empleos se generan. Por ejemplo, la veterinaria desaparecería casi completamente si eliminamos el ganado. Y hay buenas prácticas, todavía existen ranchos muy bonitos que cuidan al animal, que hay libre pastoreo, que creo que le dan una vida digna, que no usan antibióticos para que el ser humano los consuma y después cree esta resistencia, que igual es otro tema de por qué a la gente no le gusta tanto la carne. Pues sí, porque le meten de todo, le meten hormonas para el crecimiento, les meten antibióticos para que después nosotros generemos una resistencia microbiana y bueno, fuera que ahí acabe el problema, ¿no? También se ha detectado que nuestras aguas residuales se van, estas aguas ya ensuciadas, ¿no? Con nuestras heces, se van a la descarga municipal y del río, bueno, pues hacemos un relajo más, ¿no? Porque seguimos haciendo no solamente que las bacterias que están en nuestro cuerpo, o bueno, que vayan a entrar en nuestro cuerpo se vuelvan más inmunes, ¿no? También las que se sueltan a las aguas residuales. Entonces les digo, es un tema muy peligroso que creo que no debería pasar. Entonces creo que el problema es las granjas que no dejan ni un centímetro de espacio y que todo el tiempo están ahí las gallinitas, el cerdo o la vaca, ¿no? Y bueno, pues sí, esto genera enfermedades, esto genera riesgo y eso es lo que creo que hace que no funcione la cosa. Y regresando a que en el occidente tenemos un problema, pues está la frecuencia del consumo. En ningún lugar no sé, de nutrición te van a decir que todos los días consumas carne de vaca, ¿no? Y yo he visto que hay personas que lo hacen, o de cerdo, ¿no? Y pues creo que hay otras variedades, ¿no? Que claro que generan controversia, digo, la pesca, por ejemplo, dicen que no existe la pesca sustentable, pues claro que no, y otros autores aseguran que es responsable de que 1/3 de los microplásticos que hay ahí en el océano, pues no sean controlados, es la pesca, ¿no? Entonces es otro tema, ¿no? Y les voy a poner la cosa así clara, ¿no? Si por la vaca, que es como el animal más que más problemas nos ha generado dentro de este consumo de carne, más o menos nos quita como 15,000 litros de agua por kilo. Ahora imagínense la cantidad de comida que le tenemos que dar, ¿no?
Imagínense que le tenemos que dar un 13% de su peso y son vacas de, no sé, 400 kilos, 500 kilos. Ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces creo que más que nada está en la frecuencia del consumo, ¿no? Sí podemos darles una vida digna, sí podemos regular este tema de antibióticos, también podemos regular esto del cambio de uso de suelo. Simplemente es que tú como persona te plantees que así no son las cosas y pues sí, empezar a trabajar y también enfocarse mucho en la política, ¿no? En la política ambiental. ¿Qué puedes hacer desde tu casa para pues disminuir esto, ¿no? Eso vuelvo a repetir, de donde tú vives, ¿no? A lo mejor y ya esta es una zona urbana, una zona rural, pues moverle algo. Si eres una zona urbana, pues fomenta que no se consuma todos los días carne, porque esa es otra realidad. Entre más se urbaniza un lugar, entre más ingresos genera una sociedad, entonces más optan por el consumo de carne. Ya en términos así, metiéndome un poquito en la psicología, dicen que es porque lo han asociado como con poder, ¿no? Porque anteriormente, cuando fue todo este tema de la revolución aquí en México, pues los campesinos casi no accedían a la carne. La carne siempre fue asociada a eventos especiales o, pues sí, básicamente eventos especiales. Entonces, ahora que estamos agarrando un poquito de poder, queremos imitarlo y dentro de este poder creemos que comer esto nos da como un estatus. Además de que es muy rico, ¿no? También hay otras investigaciones acerca de eso muy interesantes que hablan de que somos adictos al hierro que la carne nos provee, ¿no? Entonces, pues no sé qué opinen, no sé qué tanta carne consuman ustedes o si ya lo sabían, pero lo último que les puedo aconsejar es pues sí empezar a reducir y hay una campaña muy interesante, justamente es estadounidense, les digo que ahí se ve la influencia que tiene hacia nosotros, que se llama Lunes sin carne. Entonces te comprometes a tener un día, si no vegano, vegetariano y bueno, con esto ya estás aportando tu granito de arena y pues poco a poco aumentarle, ¿no? Si no le aumentas en días sin dejar carne, pues al menos en comidas. Disminuirlo a una comida, pues yo creo que estaría excelente, ¿no? Y lo que les decía del pollo, del pez, también tienen aspectos negativos. La verdad es que algo de lo que tenemos que estar conscientes como seres humanos es que cualquier cosa que hagamos va a traer una repercusión al medio ambiente, ¿no? Vestirnos, comer, ir a clases, ¿no? Todo genera un impacto. Entonces, si el pollo y el pez no es la excepción, por ejemplo, el pollo, ¿no? Ya son 4.300, 4.500 en promedio de agua que se requiere para 1 kilogramo de su carne. Entonces, pues sí, también es un número muy alto, ¿no? Pero hay que disminuirlo, simplemente les digo, disminuirlo, ser más consciente, a organizarte mejor y creo que con eso vamos a tomar una solución real, ¿no? Bueno, pues me acabas de quitar todas las palabras de la boca. También en cifras generales se dice que en promedio se sacrifican 24.000 animales por cada segundo. Esto da como resultado 75.000 cada año. Y va justamente con lo que mencionabas, Dani, en promedio en este tipo de granjas de cobertizos climatizados donde hay luz todo el día para que el pollo coma todo el día y no duerma. Estos pollos tienen promedio de vida de 5 semanas. Es decir, nacen, comen y a las 5 semanas los sacrifican. Y esto también tiene que ver por su peso y sobre todo por todas las hormonas que les dan, ¿no? Sus patas son incapaces de soportar todo el peso que ya tiene el pollo y pues entonces lo matan. En cuanto a las reses, pues no es diferente el asunto, ya que a los 14 o 18 meses son sacrificadas. Y como tú mencionas, han surgido diferentes, si lo quieren ver como soluciones o otras formas de ver este consumo
que ha sufrido la famosa Beyond Burger o la Impossible Burger, que son elaboradas a partir de vegetales, que aún así, bien lo mencionas, tienen un impacto el cosechar y sembrar y todo el proceso de estos vegetales, pero pues igual ya no es lo mismo. Y de igual manera, pues es importante decir que aunque son hechas a base de vegetales, pues no son saludables por eso mismo. O sea, no porque sea de vegetal quiere decir que es saludable, porque de hecho tienen un poquito más de sodio y también de grasa. Creo que este tema de la carne, como tú lo mencionas, tiene que ver también con una parte cultural, porque si bien es cierto que está visto desde un punto de vista de estatus, también tiene que ver con que anteriormente, remontándonos muy atrás, el que comieran carne era una celebración, ¿no? Porque no era tan fácil que mataras un animal, lo cazaras y te lo comieras. Y ahora el hecho de que sea tan fácil conseguir toda esta carne ha hecho precisamente que este consumo aumente. Y pues como dices, también hay prácticas que son positivas, por ejemplo la ganadería de carbono positivo, que es prácticamente el pastoreo de los animales y que tengan lo que dices, una vida digna. Es decir, están en un campo, los dejan pastar y con sus mismas heces pues van abonando la tierra y después de cierto tiempo como que digamos podan el pasto y lo pasan a otro campo y así sucesivamente hasta que tienen como 28 meses y entonces son sacrificados, que ya no es lo mismo a unos 18, les dan más tiempo de vida y es una vida pues mejor, ¿no? No es tan feo como en las granjas, bueno, donde se producen este tipo de carnes al por mayor. Y pues es importante esto, ¿no? Porque también hay que cuestionarnos de dónde viene todo lo que comemos. Si pensamos que, por ejemplo, por ir a una tienda de autoservicio, a un supermercado, pues estamos haciendo las cosas bien, pues no hay que ponernos a pensar tan solo de dónde viene esa carne, que probablemente y muy seguramente mucha de esta carne viene de Estados Unidos. Entonces hay que fijarnos también en la huella de carbono que dejamos con esto, tan solo con el transporte, tomando o dejando de lado justamente lo que es la producción o el mantenimiento de estos animales. Creo que es un tema bastante amplio y bueno, tú ya dijiste muchas de las cosas que yo también iba a mencionar, así que Eddie, creo que ibas a comentar algo ahora tú. Claro, bueno, pues yo les iba a seguir hablando de la carne, de lo que ya nos estaban comentando. Y hace unos días, o quizás semanas, vi una publicidad de Burger King en donde hacía alusión a todo lo que estábamos comentando acerca del gas metano que producen ciertos bovinos. Ahí fue donde dije, los peditos de las vacas producen contaminación. Dije, órale, qué padre. O bueno, más bien no qué padre, sino que pues es algo que yo desconocía, ¿no? Me llamó la atención que Burger King dijo, ok, nuestras vacas, nuestros reses están produciendo eh, un impacto ambiental grande. Y ahí fue donde se les ocurrió hacer investigaciones a unos científicos, en donde descubrieron que si incluyen al alimento pues de la vaca o del bovino 100 gramos de hierba de limón, pues puede disminuir hasta un 33% de la contaminación que ellos emiten. En ese tiempo, pues yo no le tomé tanta importancia y pues ahora es un tema que me sorprendió que algunas empresas sí están poniendo, pues aunque sea un poquito pues, de su parte para poder cambiar al mundo. Entonces, es bastante importante este tema.
Jamás pensé que fuéramos a llegar a tanto, pero pues es muy, muy interesante. Bueno, como bien mencionó Eddie, nunca pensé que fuéramos a llegar a tanto, sí, porque está bastante interesante el saber todas estas posturas y puntos de vista que nosotros como personas, pues no tan, eh, ¿cómo se podría decir? Involucradas en el tema del medio ambiente, pues no estamos tan informados, ¿no? Así que es por eso que este episodio se dividirá en dos partes y es aquí en donde termina la primera parte de este podcast. Les doy las gracias a los alitas que me acompañaron hoy y a Daniela por estar en esta primera parte, pero pues por cuestiones de tiempo vamos a tener que dividirlo en dos, como ya les mencionaba. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Alitas Friends, que pues son Instagram, Facebook y YouTube, y escuchamos lo siguiente de medio ambiente mañana. Gracias.